Nuevamente, muchas gracias a todos por estar acá y vamos a empezar. Para los que no me conocen, mi nombre es Bettina Yeve. Yo soy traductora certificada por ART y soy la directora del Departamento de Desarrollo y Formación Continua en idiomas TEP, Spanish y SAP. Así que bueno, adelante. Vamos a hablar entonces primero de las novedades de la guía de estilo, cuáles son las cosas que tiene esta guía de estilo. Primero que nada, le incluimos un índice de contenido, lo que hace más fácil encontrar las cosas que ustedes están buscando. También incorporamos enlaces para obtener más información sobre un tema. Nos pasa mucho que nosotros tampoco podemos incluir toda la gramática en nuestra guía de estilo, pero hay mucha información disponible, entonces ya les dejamos en la guía de estilo los enlaces para que ustedes puedan investigar un poquito más. Al final de la guía de estilo hay algunas recomendaciones para el uso de las Cat Tools, una pequeña checklist de las cosas que tienen que revisar antes de entregar, y una de las novedades que tenemos, que vamos a hacer, en realidad eso todavía está en proceso, es que vamos a agregarle algunos anexos a la guía de estilo. Esos anexos van a incluir cosas específicas de algunos temas en particular. Por ejemplo, en este caso, esto ya estaba en la guía anterior, pero se actualizó un poco, la parte de cómo traducir documentos de software, por ejemplo, manuales de software. Queremos incluir en el futuro cosas específicas, por ejemplo, de documentos médicos, de documentos legales y ese tipo de reglas y criterios que son específicas de un área en particular. Siempre tengan en cuenta que las guías de estilo de los clientes finales siempre tienen prioridad sobre la nuestra. O sea que estén atentos a las instrucciones. Si el PM les manda una guía de estilo de un cliente, por favor, y tiene diferencias con la nuestra, la que tiene prioridad entonces es la del cliente, siempre. Y por último, esta presentación cubre gran parte de los temas de la guía de estilo, pero no todos. Así que por favor, vean el manual. Bueno, hablemos entonces, vamos a zambullirnos en lo que son las nuevas normas de la RAE, que no son tan nuevas porque son del año 2010, pero sí, no sé, mucha gente no sabe ni siquiera de la existencia entonces, de estas normas, entonces es importante que hagamos un repaso de esto. Uno de los puntos que creo que es el más importante es que solo nos lleva tilde. Cuando hay casos de ambigüedad, porque la tilde en solo se utilizaba para evitar casos de ambigüedad. La RAE ahora pretende que básicamente se trate de evitar la ambigüedad a través del contexto, o se puede utilizar solamente o únicamente para evitar la ambigüedad. El otro punto es que los pronombres demostrativos, como este, esta, estos, ese, esa, ella, aquello, y sus plurales tampoco ya no llevan tilde. Y nuevamente lo que dice es que la ambigüedad debe resolverse adecuando el contexto. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? En el caso de solo, trabaja solo los domingos. Acá no sabemos si es que trabaja solo, o sea, si trabaja sin ninguna otra persona, o si solamente trabaja los domingos. Entonces, como que habría que, en estos casos, habría que cambiar la sintaxis para tenga un poco más, para evitar la ambigüedad, ¿no? O bien una opción sería trabaja solamente los domingos, o solo trabaja los domingos, o utilizar algún otro recurso para que quede claro. Los prefijos. Antes se escribían separados o con un guión, ahora deben escribirse unidos a la palabra de la cual forman parte. Por ejemplo, autoaprendizaje, exmarido, infrahumano, monoparental, retropropulsión. Tengan cuidado con esto porque el corrector de Word todavía marca
esto como error y sugiere separarlos. Así que eso es algo que deben ignorar del corrector de Word. Sí existen algunas excepciones. Cuando unir el prefijo al resto de la palabra cambia el significado, en ese caso sí o lo usan separado o le ponen un guión. Un ejemplo es expreso, que no es lo mismo expreso todo junto que un expreso, ¿no? En este caso los significados cambian totalmente y por eso en estos casos se continúa usando un guión. Tengo un comentario de Marge acá y dice, justo iba a decir eso porque a veces dice ultra sensible. Sí, hay algunos casos en los que hay que tener en cuenta que no cambie el significado. Debe dejarse un espacio entre el número y el símbolo de porcentaje. Y esto yo sé que muchos dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué? Toda la vida le escribimos el símbolo de porcentaje junto con el número. En realidad esto ha sido un error de siempre, porque de acuerdo a las normas internacionales, y esto no es de la RAE, o sea, la RAE obviamente lo adoptó también, pero las normas internacionales que tienen que ver con la parte de la normalización de símbolos y de números, indica que debe escribirse separado. Entonces, bueno, estamos tratando entonces de incentivar, respetar esta norma también, de poner un espacio entre la cifra y el símbolo de porcentaje. Pasemos ahora a las generalidades de nuestra guía de estilo. Y una cosa que nosotros mencionamos desde el inicio es tener en cuenta el destinatario. La mayoría de nuestras traducciones son para hispanohablantes de Estados Unidos. Muchas veces son inmigrantes que tienen un nivel educativo bajo. Por lo cual es muy importante que en nuestras traducciones utilicemos un lenguaje sencillo y fácil de entender. También una sintaxis clara, que la oración esté armada de una manera, en lo posible, sujeto, verbo, predicado, y que no sea demasiado enredada. Yo sé que cuando nosotros estamos traduciendo, a veces tenemos un texto en inglés que ya está de por sí enredado. Bueno, tenemos que tratar de simplificarlo lo mejor posible, transmitiendo, por supuesto, el mismo significado. Pero tampoco queremos caer en lo coloquial. O sea, una cosa es lenguaje sencillo y otra cosa es pasar a un nivel formal demasiado bajo. La traducción de you, nosotros en general utilizamos el modo formal usted, pero hay excepciones. Por ejemplo, con los textos son dirigidos a niños o adolescentes. En las traducciones de videojuegos, por ejemplo, también se utiliza mucho el tú. Si tienen dudas, consulten con el PM para que él consulte al cliente final. Pasemos a los números entonces. Y el tema de los números, en especial el uso, la puntuación de los números es un poco particular. Nosotros trabajamos para la mayoría de nuestro mercado es español de Estados Unidos y la norma de los números en Estados Unidos es la coma para los miles y el punto para los decimales. O sea que nosotros tenemos que respetar la norma del país, aunque estemos traduciendo para al español, ¿ok? En el caso de español de Latinoamérica, la sugerencia de la RAE es utilizar espacios para los miles, coma para los decimales. Yo sé que nosotros anteriormente decíamos, esta es una de las modificaciones que se hizo a nuestra guía de estilo. Nosotros antes indicábamos el uso de puntos para los miles, coma para los decimales. No vamos a marcar, si alguien pone puntos para los miles, no lo vamos a marcar como error. Pero bueno, esto es parte de la norma de la RAE, pero también es parte de la norma de la Oficina Internacional de Pesos y Medidas. Entonces, queremos ir adaptándonos
a lo que indican estos organismos, que son en definitiva los que regulan este tipo de cosas. Así que ténganlo en cuenta y en lo posible traten de acostumbrarse, pero ya les digo, si ponen el punto tampoco es un error. Lo que es súper importante que si es para Estados Unidos usen la coma, y lo que es más importante también es que no salten de uno a otro, o sea, que haya consistencia en todo el texto de cuál es la pauta que se utiliza para los números, ¿no? Cuando es un número de 4 cifras, se pone el número, se ponen las 4 cifras sin punto ni espacio. Esto en realidad ya se viene utilizando con los años. Nunca jamás le pusimos un punto, ¿no? A 2023, jamás le pusimos el punto después del 2000. No sé por qué no usamos ese criterio para todos los demás números, pero bueno, la RAE ahora recalca en eso, así que bueno, queremos también ir respetando eso, que cuando son solo 4 cifras no lleva puntuación. Tengan en cuenta, porque yo les decía, una cosa es para español de Estados Unidos y otra cosa es español de Latinoamérica. Tengan en cuenta que si se hacen traducciones para México o algunos otros países del Caribe, ellos usan el sistema numérico de los Estados Unidos. Y eso va a depender del sistema numérico que adopte el gobierno de ese país. Yo sé que específicamente para México ellos usan el mismo sistema que en Estados Unidos. Si tienen alguna duda pueden googlearlo, en general encuentran esa información y si no, bueno, si es para Latinoamérica en general vamos a usar los espacios. Esto quiero hacer un repaso rapidito. Tengo el tema de los números, que es un million y un billion. Y un trillion porque son distintos en inglés que en español, ¿no? En inglés, bueno, con millón, no hay problema, pero el billion en inglés son 1000 millones en español. En algunos países se usa millardos, queremos evitarlo porque no se usa en todos los países de Latinoamérica y en Estados Unidos tampoco se usa. Así que siempre el billion siempre va a ser 1000 millones. Y el trillion es nuestro billón, así que cuando hacemos la traducción tenemos que adaptar esas cifras. Las fechas, esto ya estaba en la guía anterior, pero me gustaría hacer un repaso porque es muy importante. En Estados Unidos ustedes saben que el orden de las fechas es mes, día y año, mientras que en español en general usamos día, mes y año. ¿Qué pasa? Cuando traducimos, esto puede generar ambigüedad o malentendidos y obviamente es algo que tratamos de evitar. Si es para español de Estados Unidos, por el hecho de estar en español, si nosotros mantenemos el mismo criterio que en Estados Unidos, algunas personas lo podrían interpretar de una manera y otras de otra. Entonces lo que nosotros queremos hacer es crear una pauta que evite cualquier tipo de confusión. Y la fórmula entonces es primero el día, después las primeras 3 letras del mes y después el año. O, por supuesto, si estamos en el medio del texto, escribir toda la fecha completa. Pero si tienen que acortarla, utilizaríamos entonces, como dice acá, 8 de julio de 2014. La hora. Usaremos 2 puntos para separar la hora de los minutos. Y esto, las abreviaturas para mañana y tarde llevan punto y un espacio entre las letras y siempre son en minúsculas. Y yo sé que esto es raro porque nadie hace, nadie respeta esta norma. Acá le mostré algunos ejemplos de 9 a punto espacio M minúscula punto A5 y P punto espacio M punto en minúscula. Tengan en cuenta esto, las otras dos opciones que utilizar, que lamentablemente las vemos muchísimo, como la
el ejemplo que dice debajo con un no grandote, de 9 a.m. a 5 p.m. o a las 10 a.m. con mayúsculas, o utilizar el punto para separar la hora de los minutos, se usa mucho, pero bueno, nosotros tenemos que de alguna manera unificar y lo correcto, según la RAE, es esto. Las siglas. Nosotros no usamos por sus siglas en inglés, salvo que el cliente lo pida. Y les voy a explicar por qué. La frasecita esta por sus siglas en inglés o por sus siglas en inglés, en un texto que tiene muchas siglas, lo que hace es entorpecer el flujo y la verdad es que me aporta casi ninguna información. Entonces, nosotros lo que queremos es que el lector, o sea, ustedes pónganse en el lugar del lector que está en Estados Unidos y que, por ejemplo, tiene que ir a el Departamento de Salud, ¿ok? Entonces yo le digo que vaya al DOH, que de pronto para los angloparlantes en Estados Unidos, que es clarísimo lo que es, pero para este inmigrante es un misterio. Entonces nosotros le vamos a explicar lo que es. Le vamos a dar la traducción, Departamento de Salud. Pero el problema es que si este señor va y busca un edificio que diga Departamento de Salud, obviamente no lo va a encontrar. Entonces lo que vamos a decirle es que tiene que buscar el edificio que diga Department of Health. Y después detrás le vamos a poner la sigla. ¿Por qué? Porque muy probablemente vamos a seguir utilizando la misma sigla más adelante, pero aquí ya se la explicamos y él ya sabe lo que es. Así que el criterio que nosotros utilizamos entonces para las siglas es, primero, la traducción del significado de la sigla. Segundo, entre paréntesis, el significado de la sigla en inglés, una coma y la sigla. Y en muchos casos van a tener que buscarlas. No siempre están disponibles, no siempre están directamente en el texto y entonces van a tener que buscarlas. Esto que les dije anteriormente, lo hacemos la primera vez que aparece la sigla, ¿ok? Después ya, si en el inglés dice la sigla, nosotros vamos a usar, seguir utilizando la sigla. Básicamente seguimos el criterio en inglés. Si la sigla aparece en un título, entonces el título va a quedar espantoso si metemos toda esa cantidad de texto en un título o en un subtítulo. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Vamos a poner solamente la sigla y vamos a explicarla la primera siguiente vez que aparezca. Y si la sigla está en un cuadro, en una columna, en una tabla, un formulario, etcétera, cualquier cosa donde el espacio sea limitado, en esos casos vamos a darle prioridad, digamos, al diseño, a la forma, y lo que vamos a hacer es vamos a poner solamente la sigla y después abajo podemos insertar un comentario con la traducción de la sigla, ya sea debajo o podemos poner un pie de página. Que es justamente esto. Hay algunas siglas que tienen traducciones reconocidas internacionalmente. Y en ese caso se utilizan solamente la sigla en español. O sea, salvo que en inglés la sigla también esté explicada, ¿no? Vamos a seguir entonces el criterio del inglés. Pero lo que vamos a hacer en esos casos es traducir la sigla. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con AIDS y SIDA, que lo vamos a traducir la sigla, y después muchas organizaciones, como por ejemplo UN es ONU, o WHO es la OMS. Otro caso muy común que no es el nombre de una organización, pero que tiene una sigla reconocida, es NGOs, que son las ONG. Algunas excepciones a la regla. Muchas instituciones, organismos, utilizan una traducción oficial de sus nombres y siglas, mientras que otras utilizan las siglas en inglés. Ahí
no tenemos otra, otra solución que entrar en la página web de cada institución y ver cómo ellos manejan las siglas. Tengan en cuenta que las siglas de los términos médicos, o sea, en traducciones médicas, las siglas de los términos médicos tienden a tener una traducción reconocida en español. Bueno, hablemos de los plurales de las siglas. En inglés siempre le ponen una S minúscula. Eso en español es un error espantoso. Lo que tenemos que hacer es entonces indicar el plural a través de los artículos y los adjetivos. También tienen que tener en cuenta otra cosa. Tienen que saber el significado de la sigla para ponerle al artículo correspondiente, ¿no? Si yo les digo, por ejemplo, a mí me encanta el ejemplo de COA, que es curso de acción, porque como termina con A, parece que fuera un femenino, y sin embargo es el curso de acción, es masculino. Entonces, poner la COA sería un error, ¿ok? En el caso de los plurales, es los COA posibles, y no le voy a poner la S minúscula, lo que voy a marcar el plural a través de los adjetivos y el artículo. Acá tenemos otro ejemplo. El gobierno pidió apoyo a diversas ONG ubicadas en la zona de desastre, ¿no? Las ONG, diversas ONG ubicadas. Yo les recomiendo, o por lo menos cuando yo hacía mis traducciones, usaba muchísimo la term base. Cuando tenía un texto con muchas siglas, le ponía todos los significados de las siglas en la term base. Ustedes saben que pueden crear su propia term base para su uso personal. Saben que hay diferencias entre las mayúsculas, el uso de las mayúsculas en inglés y español. Vamos a empezar por lo básico, que son los días del mes y la semana, que en inglés van en mayúscula, en español van todos con minúscula. Después, el segundo ejemplo es la primera letra de los sustantivos, adjetivos y verbos, o las palabras más importantes, en un título o subtítulo de un texto. No estoy hablando de los subtítulos de películas, ¿sí? Estoy hablando un punto adicional dentro de un texto. Acá en general se escriben con mayúscula inicial. How to become a good translator, todo con mayúscula. En inglés, en español solamente se escribe la primera con mayúscula, el resto va con minúsculos, salvo que por algún otro motivo tenga que ir en mayúsculas. Pero eso es como se muestra acá, cómo convertirse en un buen traductor. Los idiomas en inglés se escriben con mayúscula inicial, en español se escriben todos con minúscula inicial. Y los gentilicios, lo mismo, American, Venezuelan, estadounidense, venezolano. Recuerden esto, American es estadounidense, no me pongan americano, porque para nosotros que vivimos en América Latina, americano es alguien que vive en el continente de América. No me pongan norteamericano tampoco, porque Norteamérica incluye México y Canadá. O sea que la traducción de American es estadounidense. Esto es básico, o sea, se escriben con primera letra mayúscula, básicamente los nombres propios de personas, animales, y también cuando nosotros estamos personificando algo. Por ejemplo, pero eso depende mucho del contexto del texto. Por ejemplo, si de alguna manera dentro del texto se está personificando, por ejemplo, el alma, entonces el alma ahí puede ir con mayúscula. Lugares geográficos, por supuesto. Tengan cuidado con los lugares geográficos. Esto lo incluí
porque quería hacer alguna salvedad con respecto a esto, solamente se escribe con mayúscula la parte que es un nombre propio. O sea, por ejemplo, en el caso del río Uruguay, río va con minúscula, Uruguay va con mayúscula, pero el río de la Plata, en este caso río va con mayúscula porque es parte del nombre propio. Otro ejemplo, por ejemplo, es El Salvador. En este caso, él es parte del nombre, pero el Mediterráneo, él va con minúscula porque no es parte del nombre. Pero acá voy un poquito al tema de en frases se escriben con primera letra en mayúscula de sustantivos y adjetivos los nombres de entidades, organismos, instituciones, edificios, monumentos, etc. O sea, cuando es nombre propio, vamos a poner todas las palabras importantes con mayúscula inicial. Departamento de Recursos Humanos, Museo de Bellas Artes, Ministerio de Hacienda, Casa Blanca. Los nombres de leyes y decretos también llevan cada una una mayúscula inicial de las palabras más importantes. Y en el caso de publicaciones periódicas o colecciones, también se escriben con mayúscula inicial cada una de las partes, cada una de las palabras importantes. Esto ténganlo en cuenta porque yo sé que hay una confusión con esto, el nombre de libros y películas. El nombre de libros y películas se escribe la primera letra de la frase con mayúsculas, como por ejemplo 100 años de soledad o la película No mires arriba. En ese caso, y hay como una confusión, y yo esto lo he visto a través de muchos años trabajando con muchísimos traductores, que aplican esta regla a nombres propios de organismos, instituciones, edificios o de leyes y decretos. ¿Ok? Entonces, traten de evitar este tipo de confusiones. Bueno, y esto es lo que le decía, lo que ya les explicaba antes, los títulos y subtítulos de un texto también van con la primera inicial, salvo que haya un nombre propio, ¿no? En el medio, si fuera, yo qué sé, 100 años de soledad, pero soledad es una persona que se llama Soledad, entonces soledad iría con mayúscula. Los cargos y las profesiones van con minúsculas. No, los cargos cuando están, o sea, la regla de la RAE es que los cargos van con minúsculas. Nosotros vamos a hacer la excepción porque nosotros trabajamos para Estados Unidos, es que en la firma y solo en la firma vamos a poner el nombre del cargo con mayúscula. Bien, evitar el uso del posesivo con sustantivos que designan partes del cuerpo. Por ejemplo, my head hurts. No vamos a decir me duele mi cabeza, porque a mí no me puede doler la cabeza de otro. Solamente me puede doler mi propia cabeza, así que es redundante. Vamos a decir, me duele la cabeza. He had hip surgery. Lo operaron de su cadera, perdón. Nuevamente lo mismo, no lo pueden operar de la cadera de otro. Así que lo operaron de la cadera. Pasemos entonces a la conjunción ni, que la gente se olvida de que existe. Ni, ustedes saben, se usa para unir una negación a otra. Pero ¿qué pasa? Como en inglés no tienen un ni, usan el o, entonces muchas veces nos olvidamos de que en español el ni existe. Entonces ponemos cosas como, en el caso de he was not going to tell John or Mary the truth, nos sale decir, no iba a decirle la verdad a John o a Mary. No, no iba a decirle la verdad ni a John ni a Mary. Tenemos también un enlace donde pueden investigar un poquito más acerca del tema, porque no me voy a pasar hablando del ni, pero hay un montón de distintos tipos de nis que pueden investigar a más profundidad. Así que por favor no se olviden del ni. Tengan en cuenta, además, que en inglés una doble negación muchas veces es una afirmación. Como que se anulan, las negaciones se anulan entre sí. Mientras que en español
la doble negación enfatiza la negación, no la deshace, sino que la enfatiza. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque si nosotros tenemos una oración en inglés que tiene una doble negación y nosotros la traducimos literalmente, estamos cambiando totalmente el significado de la frase. Estamos diciendo lo opuesto a lo que está diciendo. Entonces, acá tengo un ejemplo. I didn't do nothing. Y esto es inglés mal hablado, porque usa, pero está mal. I didn't do nothing, en realidad, está diciendo que hizo algo. Porque no hizo nothing, o sea, hizo algo. Lo correcto sería I didn't do anything, si nosotros queremos mantener la negación. En español sí podemos decir no hice nada, porque como que las negaciones se acumulan y enfatizan en vez de anular la negación. Pasemos entonces a los false friends, o falsos cognados, o falsos amigos. Son palabras que son similares en inglés y en español, pero tienen significados diferentes. A mí me encanta, una vez en una publicación de la ATA salió una frase que a mí me parece fantástica, que decía, to vacuum the carpet. Y la traducción que pusieron era vacunar la carpeta. Ese es un ejemplo muy, muy evidente, pero lamentablemente ocurre mucho que hay palabras que suenan parecidas, pero que no tienen el mismo significado. Y a veces no nos damos cuenta, porque incluso se usan mal tantas veces que uno ya no se da cuenta que es un error, ¿no? Si tienen alguna duda con respecto, la manera de solucionar este problema es ir a un diccionario de inglés, ver el significado en inglés, ir al diccionario en español, ver el significado en español y compararlos y asegurarse de que realmente estén diciendo lo mismo, ¿ok? Acá les dejo una lista, esta es una lista pequeñita, una partecita, pero tenemos una lista más larga en la guía de estilo. Si buscan en internet hay un montón de listas de false friends y de cosas que deben evitar. Por ejemplo, lo que decía hoy más adelante, americano, cuando refiere a un ciudadano de Estados Unidos, es un false friend, ¿no? Porque tiene un significado totalmente diferente. Otro tema, por ejemplo, es aplicación y solicitud. Para application. Application es solicitud. Aplicación, yo sé que en Estados Unidos un montón de gente dice voy a presentar la aplicación, pero una aplicación es una cosa totalmente distinta en español, y salvo que la Real Academia haya aceptado el significado como solicitud, está mal. Y hay un montón de, actualmente, por ejemplo, es otra típica, actualmente, actually, en inglés significa real, efectivamente, en efecto o de hecho. No es actualmente, actualmente es ahora. Y actually no está hablando de ahora. No voy a pasar por todas las listas, pero miren la lista, porque si no, no terminamos nunca más. Pero por favor, denle una mirada a la lista que hay. Nosotros recopilamos, digamos, los más que más vemos que se cometen errores. Vamos a hablar entonces ahora de los pronombres personales. En español los pronombres personales están integrados por la conjugación, están integrados a la conjugación del verbo, ¿no? Cuando ustedes conjugan el verbo, ustedes dicen yo como, tú comes, él come. Si yo digo comes, ustedes saben que es tú. Si yo digo comemos, ustedes saben que estamos hablando de nosotros. Pero en inglés, salvo la tercera persona, es siempre el mismo verbo, ¿no? Y salvo que sea irregular. Walk, I walk, you walk, he walks, ¿no? Lleva la S. Y después, bueno, we, they, bueno, todos walk.
O sea que el verbo siempre es igual. Entonces, en inglés es absolutamente necesario decir you walk, o they walk, o we walk, porque si no, no sabemos quién es la persona que está caminando. En español no precisamos eso. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta cuando nosotros hacemos la traducción, que no necesitamos poner todos los pronombres personales. Y acá les pongo un inglés. O sea, sí vamos a usar el pronombre personal cuando, cuando queremos hacer énfasis en algo, cuando queremos, o cuando hay algún tipo de ambigüedad, en estos casos también podemos usarlo. Pero vamos a tratar, sino de evitarlo, ¿no? Acá tengo un ejemplo. He went to the party and he was very hopeful to meet her, ¿no? Y es horrible. Él fue a la fiesta y él tenía muchas esperanzas de encontrarla a ella. Esa es la traducción literal, que es espantosa. Y es absolutamente necesario, porque si yo elimino todos los pronombres personales y digo, fue a la fiesta y tenía muchas esperanzas de encontrarla, es mucho más fluido y queda igualmente claro que fue a la fiesta y que tenía esperanzas de encontrarla a ella. You need to make a decision. Usted debe tomar una decisión. Esto no es que sea incorrecto. Si yo quiero hacer énfasis en que es usted el que tiene que tomar una decisión, entonces voy a poner usted debe tomar una decisión. Pero si está dentro de la frase debe tomar una decisión, se entiende perfectamente que debe tomar una decisión. Concordancia de número y género. Y esto, los ejemplos que tenemos acá son muy tontos, pero cuando tenemos oraciones muy largas, estos son errores que vemos todo el tiempo. No se aceptarán cambios ni devoluciones, ¿no? Y en vez de no se aceptará cambios ni devoluciones. Los plátanos y las fresas son muy sanos. Aunque fresas es femenino, nosotros estamos hablando de los plátanos y las fresas. Entonces tenemos que utilizar el masculino acá para indicar que tanto los plátanos como las fresas son sanos. Les digo a todos los asistentes que tuvieran paciencia. Hablemos ahora de los grupos nominales en inglés. Y esto es un error que vemos tanto, porque se empiezan a juntar un montón, en inglés, el inglés le encanta juntar palabras sin ningún conector en el medio, ¿no? Y eso para nosotros que estamos acostumbrados a los conectores nos genera problemas, ¿no? Acá empiezo con el ejemplo más sencillo, que es The Big Yellow House. Cuando empiezan a traducir esto, busquen primero que nada la última palabra. La última palabra es el sustantivo de este grupo nominal. Lo demás describe a house, ¿ok? El primer término me va a describir todo el conjunto. O sea que acá en este grupo lo más importante es el último, que es el sustantivo que nosotros vamos a utilizar primero, y el primer adjetivo que me describe al sustantivo directamente. Entonces, vamos por pasos. Esto lo traduciría entonces la casa, o sea, pongo el último, lo pongo primero, grande, amarilla. O, como me encanta usar conectores porque hablamos español, digo la casa grande y amarilla. Ustedes dirán, pero podría usar la gran casa amarilla, pero la gran casa amarilla no es lo mismo que la casa grande y amarilla. Porque no es lo mismo poner el adjetivo detrás del sustantivo que delante. El sustantivo detrás describe el que está delante, como que hace énfasis de la cosa y es algo que es más inherente a la cosa. Por ejemplo, no es lo mismo una vieja amiga que una amiga vieja, ¿ok?
The Big Yellow Brick House. La casa grande de ladrillos amarillos. ¿Cómo llegué yo a esto? De acá, cómo de repente los ladrillos son los ladrillos los que son amarillos. ¿Por qué? Porque acá tengo otro sustantivo que está predecido por otro adjetivo. Entonces yo empiezo primero con el último, lo pongo primero, la casa. Segundo, grande. Y después esto es una descripción por separada. No puedo, o sea, el big este no me está describiendo al ladrillo, me está describiendo a la casa. Recuerden siempre que el primer adjetivo describe al sustantivo final. La casa de grandes ladrillos amarillos es incorrecto, ¿ok? Acá vamos con otro ejemplo. Highest greenhouse gas emissions. Highest me describe emissions, que es el sustantivo, y lo de adentro, acá lo puse así, lo dividí como matemáticamente, para que se entienda un poquito más que esto entonces es como un subgrupo interior. Entonces, el resultado, ¿cuál va a ser? Las emisiones de gas de efecto invernadero más altas, puedo poner más altas atrás, o las emisiones más altas de gas invernadero, porque en este caso lo que estoy haciendo es poniendo las emisiones detrás. Cualquiera de estas dos está bien, pero en este caso lo que pasa es que emisiones es femenino, entonces si yo digo más altas, queda claro que yo estoy describiendo emisiones, pero si fuera más masculino, y yo dijera emisiones de gas, de efecto de invernadero, y supongamos que digo emisión en vez de emisiones, y pongo más alto, entonces yo no tengo claro si estoy hablando de la emisión o del gas, ¿ok? Entonces, por eso en este caso, emisiones más altas de gas de efecto invernadero es en la mayoría de los casos la mejor opción. Pero bueno, también va a depender de la oración, de las palabras que tienen y de cómo lo manejan. Lo que es, de todo esto, lo más importante, capaz que los mareé más de los que los ayudé, es que emissions es el sustantivo y el primer highest, el primer término, es el adjetivo principal. Y después todo lo que está adentro hay que ir desarmándolo. Generalmente, y no siempre, pero un tip es desarmarlo de atrás para adelante, salvo por este adjetivo. Mucho cuidado con el caso de las siglas, porque cuando hay algún término que incluye una palabra y una sigla, tienen que darlo vuelta, ¿no? Acá, por ejemplo, de SCADA o SCADA screen, el sustantivo acá es screen, o sea que es pantalla de SCADA y no es SCADA pantalla. Y ojo porque esto es un error que vemos muchísimo. El gerundio. Y este es como un momento así súper emocionante, porque en las conferencias de traductores en Estados Unidos la gente discute si existe el gerundio en español o no. Sí, el gerundio en español existe. En inglés son las terminaciones con ing, en español son las terminaciones ando y endo. Pero se usa muchísimo más en inglés que en español. En inglés el ing se usa para todo. En español solamente se puede utilizar bajo condiciones específicas. Y existen más reglas y las pueden ir a ver acá, están muy bien explicadas acá en Wikilengua, pero yo les voy a dar la principal, que es la que les va a dar la idea. Se usa cuando la acción que denota el gerundio es anterior o simultánea o casi simultánea a la acción que expresa el verbo principal. O sea, primero que nada tengo que tener una oración con dos verbos. Y el gerundio
tiene que ser anterior o simultáneo al primer verbo, al verbo principal. Acá ve una oración bien sencilla para que lo entiendan. Vi a los niños jugando. Los niños, o sea, mientras que yo los veía, ellos estaban jugando. Es una acción que puede haber sido porque los niños podían haber estado jugando antes, o sea, es una acción anterior o simultánea al verbo principal vi. Puse también casi simultánea, porque hay algunos casos en los que no es del todo simultánea, y les voy a mostrar un ejemplo acá. Resbaló en el suelo mojado golpeándose la cabeza. Esto es una acción casi simultánea. Es correcto porque es casi simultánea. Si yo quiero hacer énfasis en que se golpeó la cabeza mientras resbaló en el suelo mojado, puedo usar el gerundio acá. Igual es mucho, personalmente me gusta mucho más resbaló en el suelo mojado y se golpeó la cabeza, porque qué necesidad de andar poniendo gerundios. Pero si queremos hacer énfasis en que fue una acción casi simultánea, puedo utilizar el golpeándose aquí. Lo que no pueden usar es, le dispararon muriendo al día siguiente. Si la acción es posterior, el gerundio está mal utilizado. En este caso tendría que ser, le dispararon y murió al día siguiente. Yo les digo que si tienen la duda, no usen el gerundio. Un error muy común. Al principio, por ejemplo, tenemos un manual de una impresora y de repente uno de los subtítulos dice printing a document. Y la clásica es poner imprimiendo un documento. Esto es, o sea, primero que nada, no hay acción previa. O sea que empezamos mal. Y el gerundio denota simultaneidad con algo y, en español, y acá no hay nada con que ser simultáneo. O sea, no usen el gerundio, por favor, no lo usen al principio. No le voy a decir al principio de una oración porque cuando hay oraciones en las que el gerundio va al principio y es correcto. Cuando les digo este tipo de títulos o subtítulos, utilicen imprimir el documento, la impresión de un documento. No usen el gerundio en estos casos. ¿Qué pasa con including? Including, incluyendo, en realidad en la mayoría de los casos es correcto. Pero es correcto ¿por qué? Porque el uso del incluyendo es tan amplio, que difícilmente alguien puede argumentar que en determinados casos sea incorrecto. Pero teóricamente es incorrecto. Y el problema que tenemos acá es que en Estados Unidos se considera incorrecto. O sea, nosotros podemos hablar en todos lados y decir incluyendo, cuando traducimos para Estados Unidos, por favor traten de evitarlo. Y les voy a decir, sé de personas que perdieron el examen de la ATA por poner incluyendo. Así que traten de evitarlo. Ellos lo consideran siempre incorrecto, así que sustitúyanlo por incluido, entre otros, que incluye, etc. La voz pasiva. En inglés se usa mucho más que en español, está claro, en los manuales de instrucciones, en sí, en cualquier tipo de instrucción, en general se usa la voz pasiva. En español no debe abusarse. No es que no exista, existe y se usa, pero tratamos de evitarlo. Acá, por ejemplo, all conditions are to be met. Es un español mucho más claro, se debe cumplir con todas las condiciones. The use of electronic devices is discouraged. En vez de eso, se recomienda no utilizar dispositivos electrónicos. Es más fácil de entender, es más directo. Vamos arriba con la voz activa. Sí les digo que eso no quiere decir que siempre sea incorrecto. O sea, hay determinados contextos en los que tenemos que utilizar una voz pasiva y es necesario. A lo que voy es que no abusen y sobre todo traten de evitarlo en manuales e instrucciones.
no se escribe la coma antes de la conjunción y especialmente en una enumeración. Sí se puede poner una coma antes de la I cuando se introduce una oración subordinada. Nunca se escribe coma entre el sujeto y el verbo. Eso es un error horrible. Claro, salvo que haya una oración subordinada en el medio, que eso es otra cosa. Le voy a dar un par de ejemplos. Y el problema cuál es que en inglés en la enumeración sí va coma. Entonces la gente tiende a copiar la coma del inglés. Juan and Pedro ate apples, pears and strawberries. Juan y Pedro comieron manzanas, peras y fresas sin coma, porque la I es lo mismo que una coma. Y acá tenemos un ejemplo con una oración subordinada. Juan ate apples, and although Pedro does not like them, he ate them too. Juan comió manzanas, y en este caso va y, pero sí le pongo la coma, porque acá lo que estoy es incluyendo una oración subordinada. Otro error muy común, por ejemplo, es confundir la raya con el guión. La raya y el guión son dos cosas totalmente diferentes. El guión va entre palabras, la raya se utiliza fuera de las palabras. O sea, un guión une dos palabras, o separa dos partes de una palabra. Acá les di el ejemplo sobre la misma oración, o sea, la raya en español es más larga que el guión ahí por supuesto no tiene que ir, pero lo puse para que lo vean. El guión, la raya encierra una frase en medio de una oración. Tengan en cuenta que en español la raya siempre tiene que ir adelante y después, siempre, siempre. En inglés se puede poner una raya suelta nomás y no pasa nada. No va espacio entre la raya y el texto que encierra. O sea, en el caso de el ejemplo que les puse arriba, que dice la raya en español es más larga que el guión, ustedes ven que adelante de en y después de español no hay espacio. Tengan en cuenta eso. Si no se sienten cómodos utilizando rayas, pueden sustituirlo por comas. Y tengan en cuenta que la raya en inglés muchas veces se usa con el sentido de dos puntos, o sea que está introduciendo algún tipo de numeración. Y en español la raya no se usa para eso, así que tenganlo en cuenta que ahí hay que traducir la puntuación. Y acá les doy algunos ejemplos. Todos los tipos de manzanas, rojas, verdes y amarillas, estarán clasificadas, pero fíjense acá, se clasificarán todos los tipos de manzanas rojas, verdes y amarillas. Está al final de la oración. Y aunque está al final de la oración, yo igual voy a poner la raya que corresponde y después el punto. Y sé que esto les llama la atención porque les parece raro que haya un punto después de la raya, pero este es el uso correcto. Este es el otro ejemplo que les decía. Following items must be considered. Y le sigue una enumeración. En este caso nosotros vamos a poner dos puntos. De acuerdo al contexto, la raya solita se puede modificar de otras maneras. Hay que cambiar la puntuación ahí. La raya solita en inglés, en español no existe. Recuerden, por favor, que a diferencia del inglés, en español el punto final siempre va después de las comillas o el paréntesis. Como ven, yo acá les puse el ejemplo, que puse paréntesis entre comillas y después el punto para que lo vean cómo queda. Pueden ver en nuestra guía de estilo más información sobre el uso del punto u otra puntuación en el caso de numeraciones. Les dejamos el enlace ahí, pero fíjense con viñetas, lo puse entre paréntesis para que vean cómo queda con el puntito atrás. Nunca en español va a ir el punto adentro de la comilla o el paréntesis. Pero en inglés sí. ¿Qué otra información van a encontrar en nuestra guía de estilo? Unificación, hay alguna unificación de terminología y estilo. Consejos sobre el uso de las cat tools.
como le dije al principio, una pequeña checklist para que tengan en cuenta para revisar antes de entregar un trabajo. El tema de los anexos, y esperamos ampliar en el futuro con el tema de los anexos. Les agradezco mucho la participación. Gracias por participar, gracias por los comentarios y bueno, les deseo a todos una muy feliz tarde y muchas gracias.